Imagínate mirando el cielo, una noche sin nubes ni luces. Solo ves la inmensidad del universo. Ahora, piensa en un telescopio superpoderoso, el más potente jamás construido. Apunta a ese abismo y, en vez de fotos, ¡boom!, te devuelve una herida en la realidad. El telescopio James Webb, hecho para ver el inicio de los tiempos, topó con algo que no debería existir. Es una cosa rara que no sigue las reglas del universo, tal como las entendemos. Una locura total. Lo que vas a ver no es solo un hallazgo espacial, sino una rajadura en el libreto cósmico. Podría cambiar por completo lo que crees saber sobre el origen del tiempo, la materia y la vida. Todo empezó cuando el James Webb usó sus lentes infrarrojos para enfocar una zona lejana del espacio. Tan lejana que la luz que recogió viajó por más de 13.000 millones de años. Se suponía que esa luz venía de cuando el universo recién se despertaba, cuando todo era caos, radiación y gases como hidrógeno y helio. Los astrónomos esperaban ver nubes raras, cosas desordenadas, como los primeros bocetos de galaxias. Pero, sorpresa, encontraron todo lo contrario, una galaxia hecha y derecha, con brazos en espiral, un centro brillante y elementos químicos que contaban una historia larga e intensa. Era como hallar una ciudad entera en las ruinas de una cuna. Nada tenía sentido. Según todos los modelos del universo, esa galaxia no tendría que estar ahí. Pero ahí estaba, perfecta e imposible. Música. La gente flipó al instante. Los mejores astrónomos del mundo no se lo podían creer. Esa estructura necesitaba miles de millones de años de evolución cósmica, con estrellas naciendo y muriendo, supernovas esparciendo cosas por el espacio, galaxias chocando. Un proceso largo y salvaje. No pudo suceder en solo 400 millones de años después del Big Bang. ¿Cambiaron las leyes de la física? ¿Se aceleraron las cosas en el universo sin que nos diéramos cuenta? Y lo más loco, ¿entendemos mal cómo pasa el tiempo en algunas partes del universo? Las teorías se sacudieron. Lo que parecía una línea clara de cómo se formó el universo ahora era un garabato. Algunos empezaron a pensar cosas raras, ¿y si el tiempo pasa más rápido o más lento según donde estés en el espacio? ¿Y si esa galaxia vivió miles de millones de años, pero en su propio tiempo? La cosa se puso más rara cuando encontraron que no era la única. El James Webb halló más galaxias de esa época temprana del universo. Todas tenían estructuras elaboradas, con señales de elementos pesados como oxígeno, carbono e incluso hierro. Esos elementos no deberían estar ahí. Para que existieran, tendrían que haber existido estrellas que vivieron y murieron antes. Un ciclo imposible para esa etapa del universo. Algunas de estas galaxias estaban organizadas en formas geométricas, como si estuvieran interactuando por la gravedad. Otras parecían solas, como si hubieran crecido en burbujas de tiempo separadas del resto del universo. Era imposible según las estadísticas, pero el James Webb lo estaba mostrando. Parecía que el universo no era tan parejo ni predecible. Quizá está lleno de secretos esperando que los encontremos. Como las explicaciones de siempre no servían, empezaron a surgir ideas dignas de la ciencia ficción. Algunos físicos hablaban de universos paralelos chocando o mezclándose, creando zonas donde las reglas cambian. Otros decían que esas galaxias eran restos de un universo antes del Big Bang, como un recuerdo metido en el espacio-tiempo. Incluso se dijo que el telescopio estaba captando una proyección, como un eco de otra dimensión. Las consecuencias eran de miedo. Si esas estructuras son reales, nuestro modelo del universo está mal. Pero si son proyecciones, estamos viendo el código de la realidad. El universo no sería lo que parece, y todo sería más complicado, antiguo y raro de lo que pensamos. Lo que más asombra a los científicos no es cuántas galaxias vio el telescopio, sino lo complicadas que son. Se suponía que las primeras galaxias eran un desastre sin forma. Pero el Webb mostró fotos que decían lo contrario, galaxias bien hechas, con brazos espirales y centros apretados, y tenían solo 400 millones de años después del Big Bang. ¿Cómo crecieron tan rápido?
¿Qué hizo que se formaran tan rápido las estructuras cósmicas? Los científicos están debatiendo como locos. Algunos hasta dicen que entendemos mal la historia del universo. Una cosa que sorprendió al web es que algunas cosas que creíamos universales quizá no lo sean. La velocidad a la que se expande el universo, llamada constante de Hubble, cambia según cómo la midas. Lo raro es que el James Webb mostró que esta diferencia es más grande en galaxias antiguas. Si la constante de Hubble cambia con el tiempo o el lugar, las leyes de la física no serían las mismas en todo el universo. Si eso es cierto, entendemos mal cómo evolucionó el cosmos. Es como si el universo tuviera una regla secreta que no encontramos. Pero lo que más impactó a los físicos teóricos es que aparecieron patrones simétricos en los datos del web, sobre todo en las zonas más lejanas del espacio. Estas simetrías no se pueden explicar con la inflación cósmica. Algunos creen que son señales de que el universo está interactuando con otros universos. Un modelo matemático dice que estas marcas podrían ser ecos de choques entre nuestro universo y otros. Como un multiuniverso expandiéndose. Todavía no hay acuerdo, pero el solo hecho de que se hable de esto muestra lo lejos que nos llevó el James Webb. Más allá de la ciencia, estos hallazgos cambian cómo vemos a la humanidad. Cada foto que manda el James Webb es como un espejo que nos muestra lo pequeños que somos, pero también lo lejos que podemos llegar. El telescopio no solo agrandó nuestra visión del cosmos, sino también nuestros límites filosóficos, espirituales y existenciales. ¿Y si el universo no tiene fin? ¿Y si vemos solo una parte de algo mucho más grande que no podemos entender? El web abrió una puerta que no podemos cerrar. Y lo que hay del otro lado es asombroso y aterrador a la vez. En las últimas semanas, unos datos del James Webb causaron revuelo en secreto entre los astrónomos. Son señales infrarrojas raras que vienen de una zona vacía del espacio. Estas emisiones se repiten y están sincronizadas. No parecen ser de nada que conozcamos, ni púlsares, ni supernovas, ni agujeros negros. Algunos creen que podría ser una señal tecnológica. Una huella de una civilización avanzada más antigua que la nuestra. Aunque la NASA y otras agencias son cuidadosas, algunos científicos simulan la posibilidad de una inteligencia artificial extraterrestre creada hace miles de millones de años. Si se confirma que estas señales son artificiales, sería el mayor descubrimiento de la historia. Tendríamos que repensar nuestro lugar en el universo. Si algo o alguien está mandando señales desde el otro lado del cosmos, quizá nos está observando desde antes de que los miráramos. En un universo tan grande, oscuro y silencioso, lo que antes era ciencia ficción se está volviendo real. El telescopio James Webb, que puede ver hasta los rincones más lejanos del cosmos, no solo está reescribiendo la historia de la astronomía. Está cambiando lo que entendemos por existencia. Las señales detectadas, las estructuras imposibles y los patrones que no siguen las leyes nos hacen pensar en algo que da miedo, quizá no estamos solos. Y lo más raro, quizá nunca lo estuvimos. La noticia explotó. Los capos de la astrofísica no se lo podían creer. Esa estructura necesitaba miles de millones de años de evolución cósmica, con estrellas naciendo y muriendo, supernovas enriqueciendo el espacio, galaxias chocando. Un proceso largo y complicado que no pudo haber pasado en los escasos 400 millones de años después del Big Bang. ¿Habrán cambiado las leyes de la física? ¿Se aceleraron los procesos cósmicos sin que nos diéramos cuenta? Y lo más raro, ¿estaremos entendiendo mal el tiempo en ciertas zonas del universo? Las teorías se vinieron abajo. Lo que era una línea clara y lógica del desarrollo cósmico ahora parecía un garabato. Algunos empezaron a pensar ideas locas como, ¿y si el tiempo va a diferente velocidad en distintos lugares del espacio? ¿Y si esa galaxia vivió miles de millones de años, pero en su propio tiempo? La cosa se puso más rara cuando nuevas observaciones mostraron que no era la única. El James Webb pilló más y más galaxias en esa misma época temprana del universo, todas con estructuras complejas y con rastros de elementos pesados como el oxígeno, el carbono e incluso el hierro. Esos elementos no deberían estar ahí. Para que existieran,
ya debieron haber existido generaciones de estrellas, un ciclo que no encajaba en el calendario cósmico. Algunas de estas galaxias estaban organizadas en formas geométricas, como si estuvieran interactuando por la gravedad. Otras parecían estar solas, como si hubieran evolucionado en burbujas de tiempo separadas del resto del universo. Según las estadísticas, era imposible. Pero lo estábamos viendo con nuestros propios ojos. Y lo que el James Webb mostraba parecía apuntar a algo más profundo. Tal vez el universo no es igual en todas partes ni se puede predecir. Tal vez está lleno de cosas escondidas esperando a ser. Ante la caída de las explicaciones fáciles, surgieron ideas dignas de la ciencia ficción. Algunos físicos empezaron a hablar de universos paralelos chocando o mezclándose, creando zonas del espacio donde las reglas cambian. Otros dijeron que esas galaxias podrían ser restos de un universo anterior al Big Bang, como una memoria antigua incrustada en el espacio-tiempo. Incluso se dijo que lo que el telescopio veía no era una galaxia real, sino una proyección, una especie de eco de otra dimensión. ¡Qué miedo! Si esas estructuras son reales, nuestro modelo del universo está mal. Pero si son proyecciones o efectos raros, estamos viendo el código de la realidad. Que el universo no es lo que parece y que todo podría ser mucho más raro de lo que pensamos. Lo que más preocupa a los científicos no es solo la cantidad de galaxias que el James Webb detectó, sino lo complicadas que son sus estructuras en una época tan temprana del universo. En teoría, las galaxias primitivas deberían ser caóticas y sin forma. Pero el Webb muestra imágenes que dicen lo contrario, galaxias perfectas, con brazos espirales y centros compactos, de apenas 400 millones de años después del Big Bang. ¿Cómo pudieron evolucionar tan rápido? ¿Hubo fuerzas que aceleraron la formación de estas estructuras? Esta pregunta desató un debate fuerte en la comunidad científica. Algunos se atreven a decir que podríamos estar entendiendo mal la historia del universo. Una cosa sorprendente que el Webb reveló es que ciertas medidas que creíamos universales tal vez no lo sean. La velocidad a la que se expande el universo, conocida como la constante de Hubble, da valores diferentes según cómo se mida. Lo raro es que las observaciones del James Webb en galaxias muy antiguas hicieron que esta diferencia se notara más. Si la constante de Hubble cambia con el tiempo o el espacio, eso significaría que las leyes de la física podrían no haber sido las mismas en todos los rincones del cosmos. Y si eso es cierto, todo lo que creemos saber de la evolución cósmica podría estar mal. Es como si el universo nos dijera que hay una regla secreta que aún no hemos encontrado. Pero lo que más impactó a los físicos fue la aparición de patrones simétricos en los datos del Webb, sobre todo en las zonas más lejanas del espacio. Algunas personas creen que estas simetrías, que no se pueden explicar con la inflación cósmica tradicional, podrían ser señales de que el universo está interactuando con otros universos. Un modelo matemático que está en desarrollo sugiere que estas marcas podrían ser ecos de choques entre nuestro universo y otros en una especie de multiverso. Aunque todavía no hay acuerdo, el hecho de que se esté hablando de esto ya muestra lo lejos que nos llevó el James Webb. Estos descubrimientos no solo tienen que ver con la ciencia, también están cambiando la forma en que nos vemos como humanidad. Cada imagen que el James Webb envía desde los confines del universo es como un espejo que nos muestra lo pequeños que somos, pero también lo lejos que podemos llegar. El telescopio no solo amplió nuestra visión del cosmos, sino también nuestros límites filosóficos y existenciales. ¿Y si el universo no tiene fin? ¿Y si lo que vemos es solo una parte de una realidad mucho más profunda que nuestras mentes todavía no pueden entender? El Webb abrió una puerta que ya no podemos cerrar, y lo que hay del otro lado es tan increíble como aterrador. En las últimas semanas, unos datos del telescopio James Webb generaron un revuelo silencioso pero constante en los círculos más exclusivos de la astrofísica. Son señales raras provenientes de una zona aparentemente vacía del espacio. Estas emisiones repetitivas y sincronizadas no parecen ser de ningún fenómeno natural conocido, como púlsares, supernovas o agujeros negros. Algunos expertos creen que podría ser una firma tecnológica, una señal no aleatoria que indicaría que existe una civilización avanzada más antigua que la nuestra.
Aunque la NASA y otras agencias son cautelosas, algunos científicos ya están haciendo simulaciones considerando la posibilidad de una inteligencia artificial extraterrestre desarrollada hace miles de millones de años. Si se confirma que estas señales son artificiales, no solo sería el mayor descubrimiento de la historia, sino que también tendríamos que repensar nuestro lugar en el universo. Si algo o alguien está enviando señales desde el otro lado del cosmos, es posible que nos haya estado observando desde antes de que nosotros miráramos. En un universo tan grande, oscuro y silencioso, lo que antes era ciencia ficción ahora está tomando forma real. El James Webb, con su capacidad para ver los rincones más remotos del cosmos, no solo está reescribiendo la historia de la astronomía, sino que está cuestionando la base de lo que entendemos como existencia. Las señales detectadas, las estructuras imposibles y los patrones que no obedecen a ninguna ley natural nos hacen pensar en una posibilidad aterradora: quizás no estamos solos, y lo más inquietante, quizás nunca lo estuvimos. Lo que parecía una casualidad se está convirtiendo en una ventana hacia lo inimaginable. Y si el James Webb pudo detectar estas cosas raras, la pregunta ya no es qué más va a descubrir, sino qué vamos a enfrentar como especie. ¿Estamos listos para lo que viene? ¿O será que ya nos descubrieron?